Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El audiolibro de hoy nos invita a desplegar una historia de sueños, destino y la búsqueda de la leyenda personal. El alquimista, de Paulo Coelho. No se trata simplemente de un relato, sino de un viaje junto a Santiago, un joven pastor de Andalucía, que nos enseña la sabiduría de escuchar a nuestro corazón y de seguir nuestros sueños. A través de desiertos, encuentros con reyes y conversaciones con el viento, esta historia revela el lenguaje secreto del universo y el tesoro que habita dentro de cada uno de nosotros. Así que emprendamos juntos este viaje mágico y descubramos qué nos depara el alquimista. Ponte cómodo, relájate y disfruta de la aventura transformadora que está a punto de comenzar. Primera parte. Esta historia trata sobre un joven pastor llamado Santiago que vivía en Andalucía, España, cuidando de su rebaño de ovejas. En una ocasión, mientras pastoreaba, llegó a un lugar donde conoció a una hermosa muchacha de cabellos negros, hija de un comerciante, que acudía allí para comprar lana. Santiago sentía un especial afecto por ella y, como cada año, esperaba volver a encontrarla en el mismo sitio. Recorría con sus ovejas los campos del interior de España, donde nunca faltaban ni el pasto ni el agua. Para protegerse del frío durante la noche, llevaba consigo una chaqueta, aunque detestaba cargarla durante los días calurosos. Uno siempre debe estar preparado para el cambio, ya sea entre el día y la noche o ante los grandes acontecimientos de la vida, solía decir, pues aquella chaqueta lo resguardaba del frío nocturno. A pesar de que su familia deseaba que se convirtiera en sacerdote, el muchacho, apasionado por los viajes, eligió ser pastor para poder vagar libremente con sus ovejas. En 2 ocasiones tuvo el mismo sueño mientras dormía en una iglesia en ruinas, atravesada por el tronco de un gran árbol. Más tarde visitó un pueblo llamado Tarifa para consultar a una mujer mística que interpretaba los sueños. La gitana le dijo que debía ir hasta las pirámides de Egipto, donde encontraría un tesoro, y que al hallarlo debía entregarle a ella la 10ª parte por su pago por sus servicios. Sin embargo, Santiago no prestó demasiada atención a estas palabras y se puso a deambular por el pueblo, donde conoció a un anciano. Al principio, Santiago mostró poco interés en conversar con él, pero la sabiduría del viejo terminó por impresionarlo y ambos entablaron diálogo. El anciano le reveló que era el rey de Salem y se ofreció a ayudar a Santiago a alcanzar su sueño, el tesoro. Le explicó que solía ayudar a las personas a cumplir su destino, pues Santiago había estado a punto de renunciar justo antes de alcanzarlo. El viejo había aparecido para mostrarle el camino correcto y le enseñó que la vida siempre nos envía señales o indicios para escoger la dirección adecuada. A cambio de seguir orientándolo, le pidió una 10ª parte de sus ovejas. Al día siguiente, Santiago se reunió puntualmente con el anciano, quien le entregó 2 piedras, una negra y otra blanca, para ayudarlo a tomar decisiones si alguna vez se sentía confundido en su búsqueda. También le aconsejó que estuviera atento a los buenos presagios que lo conducirían hacia su destino. De pronto, una mariposa revoloteó frente al rostro de Santiago, lo que él interpretó como un buen augurio. Ese mismo día llegó a Tánger, en África. Mientras estaba sentado en un bar, un hombre se le acercó y le preguntó en español qué hacía en aquel lugar desconocido. Considerando esto como otra señal, Santiago le habló de su búsqueda de las pirámides y se ofreció a pagarle si podía guiarlo hasta allí.
El hombre tomó el dinero de Santiago y desapareció entre la multitud del mercado, dejándolo solo. Desalentado, Santiago recordó las piedras y las palabras del anciano. Cuando deseas algo con todo tu corazón, el universo entero conspira para ayudarte a conseguirlo. Al sostener las piedras, sintió como si el espíritu del viejo rey lo acompañara, infundiéndole fuerzas para continuar su búsqueda del tesoro. A pesar de haber perdido su dinero, Santiago no se rindió y logró sobrevivir en la ciudad desconocida gracias a su experiencia como pastor, fortaleciendo así su confianza en sí mismo. Entonces conoció a un vendedor de cristales. Santiago le propuso trabajar para él a cambio de comida. El comerciante le dio de almorzar y luego le pidió que limpiara los objetos de vidrio del local. Mientras Santiago los limpiaba, 2 clientes entraron en la tienda y realizaron compras. Creyendo en las señales, el vendedor decidió emplear a Santiago de manera permanente. Sin embargo, Santiago no quería quedarse allí, necesitaba dinero para llegar a las pirámides. Al escuchar su plan, el comerciante se rió y le explicó que las pirámides estaban a miles de kilómetros de distancia y se requería una gran cantidad de dinero para llegar hasta allí. Al oír esto, Santiago comenzó a considerar la posibilidad de trabajar el tiempo suficiente como para comprar ovejas y regresar a su tierra natal, retomando su vida de pastor. Segunda parte. El muchacho quiso construir un nuevo expositor para los cristales con el fin de ganar dinero rápidamente y regresar a su pueblo para reanudar su trabajo como pastor. El comerciante aceptó la idea por compasión hacia Santiago, pues él mismo había albergado durante muchos años el sueño incumplido de viajar a la Meca. Por ello, deseaba que al menos el sueño del muchacho se hiciera realidad. Así le aconsejó vender té servido en los vasos de cristal para atraer a más clientes. Aunque la tienda ya funcionaba bien sin necesidad de esfuerzos adicionales ni expansión, estaba dispuesto a ayudar a Santiago. Esta decisión del comerciante formaba también parte del destino del muchacho e hizo experimentar un cambio significativo. La venta de té en vasos de cristal hizo famosa a la tienda y la convirtió en un gran éxito comercial. Cuando Santiago logró reunir suficiente dinero, decidió regresar a casa, pero antes de partir quiso recibir la bendición del comerciante. Este lo bendijo y le auguró que no sería capaz de volver a España. Santiago empacó sus pertenencias y guardó en el bolsillo las 2 piedras que le entregó el rey de Salem. Al prepararse para regresar a Andalucía, un pensamiento lo asaltó de pronto. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, comprendió que, aunque siempre podría volver a ser pastor en su país, la oportunidad de ir a las pirámides quizá no se le presentaría nunca. Esta revelación, surgida al mirar las 2 piedras del rey de Salem, le llevó a replantearse su decisión. Entonces cambió de rumbo y partió hacia las pirámides. Al llegar a un almacén, conoció a un inglés que en muchos aspectos se parecía a él. El inglés reconoció las 2 piedras que Santiago llevaba consigo, lo que representó otro presagio más. Juntos se unieron a una caravana con destino a Egipto, guiada por un hombre barbudo. La caravana atravesó el desierto. Al principio el viaje era bullicioso y animado, pero pronto todos cayeron en un silencio acompasado por el paso de los camellos. Durante el trayecto, Santiago entabló amistad con un conductor de camellos y ambos compartieron historias de sus vidas, llegando a una verdad filosófica. El destino parece haberlo planeado todo de antemano, porque todo en la vida está conectado. A lo largo del camino se cruzaban ocasionalmente con beduinos, los enigmáticos guardianes del desierto, que los advertían sobre bandidos y peligros inminentes antes de desaparecer nuevamente entre las dunas.
En cierto momento, fueron informados de la inminencia de una guerra entre tribus, noticia que sembró el temor entre todos los integrantes de la caravana, aunque ya no era posible dar marcha atrás. Cuando retirarse es imposible, el único camino viable es avanzar. A medida que continuaban su trayecto, el inglés se fue interesando cada vez más por el desierto, mientras que el muchacho comenzó a sumergirse en los libros del inglés, produciéndose una suerte de inversión de roles. El inglés estaba profundamente fascinado por el arte de la alquimia, es decir, la capacidad de transformar cualquier metal en oro. Sin embargo, cuanto más leía Santiago, más confundido se sentía, incapaz de comprender el lenguaje y los símbolos de aquellos libros. Deseaba aprender de una forma más sencilla, pero el inglés le respondió: el conocimiento superior solo se concede a quienes dedican una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a la lectura de estos libros. La caravana aceleró el paso, avanzando día y noche para evitar las guerras tribales, hasta que finalmente llegó a un oasis. El alquimista, que esperaba con impaciencia a un hombre que habría de revelarle ciertos secretos a partir de una señal, sugirió que fueran recibidos. Tras depositar sus armas, los miembros de la caravana recibieron alojamiento en el oasis. Al día siguiente, el inglés y el muchacho partieron en busca del alquimista. Llegaron a un pozo donde había varias mujeres vestidas de negro. A Santiago le habían advertido que no hablara con mujeres casadas, por lo que aguardaron. Al cabo de un rato, apareció una mujer soltera que se acercó al pozo. Era tan hermosa que Santiago quedó cautivado desde el primer instante. Por primera vez, comprendió el lenguaje del amor, que es universal. Sintió que estaban destinados el uno al otro. Al preguntarle su nombre, la joven se presentó como Fátima. Santiago comenzó a encontrarse con ella en el pozo durante 15 minutos cada día, y esos encuentros se convirtieron en la esencia misma de su vida. Poco después, se difundió la noticia de que la guerra tribal se prolongaría y que no podrían partir hasta que terminara. No les quedó más opción que permanecer en el oasis, quizá durante muchos años. Fátima también comenzó a amar profundamente a Santiago y la cercanía entre ambos se intensificó. Santiago le contó todo acerca de su vida, incluido el tesoro. Fátima lo alentó a no abandonar su búsqueda. Se le presentó entonces una elección: quedarse en el oasis en busca de respuestas o continuar por el camino del desierto. Una vez más, Santiago decidió seguir en busca del tesoro. Al caer la noche, presenció otro presagio. Un par de halcones volaban sobre su cabeza y uno de ellos atacó al otro. En ese instante, sintió como si hubiera penetrado en el alma del mundo e interpretó la señal como un anuncio de que el oasis sería atacado. Compartió esta visión con el conductor de camellos, quien le aconsejó informar al jefe del oasis. Santiago transmitió la advertencia y el jefe, tras consultar con sus consejeros, decidió prepararse para la guerra. Al día siguiente, si la predicción de Santiago se cumplía, sería recompensado. Si resultaba falsa, pondría su vida en peligro. Santiago aceptó esto como su maktub, su destino. Al retirarse, se cruzó con un jinete que, intrigado, le pidió que explicara el presagio. Con valentía, Santiago relató todo, admitiendo que no conocía el desenlace. El jinete, satisfecho con su coraje, lo dejó marchar, proclamando que la valentía del muchacho era la clave para comprender el lenguaje del mundo. Aquellas palabras profundas le recordaron al viejo rey, y a partir de ese pequeño gesto, comprendió que aquel jinete era el alquimista. Si sobrevivía al ataque, habría de reunirse con él. Y así fue. Al día siguiente, el oasis fue atacado por 500 jinetes. Los habitantes estaban preparados y en menos de media hora todos los atacantes fueron derrotados, excepto su líder, quien fue capturado, interrogado por el jefe y finalmente ahorcado con gran solemnidad. Santiago recibió como recompensa 50 monedas de oro y fue considerado además para el cargo de consejero tribal.
Con la batalla ya concluida, se dirigió a encontrarse con el alquimista, quien lo había invitado a cenar en su tienda. El alquimista lo instó a continuar su búsqueda del tesoro y a dirigirse hacia las pirámides. Cuando Santiago mencionó que había encontrado su tesoro en Fátima, el alquimista respondió que dado que Fátima no se encontraba en las pirámides, no podía considerarse el tesoro. Le aconsejó vender su camello y comprar un caballo, que sería un medio más confiable para el viaje. Aquella misma noche partieron juntos y el alquimista le indicó a Santiago que guiara el camino por el desierto. Al principio el muchacho se sintió desconcertado, pero pronto aprendió a seguir el rumbo allí donde éste los llevara. El caballo los llevó hasta un lugar donde se encontraron con una forma de vida en figura de serpiente. Esa era la señal que el alquimista había estado esperando. Aunque el alquimista estaba decidido a guiar a Santiago hasta el tesoro, Santiago deseaba quedarse en el oasis y llevar una vida tranquila junto a Fátima. El alquimista le advirtió que tal vez sería feliz por un tiempo, pero que si ignoraba su búsqueda, más adelante se arrepentiría y jamás alcanzaría la verdadera plenitud, pues su destino era encontrar el tesoro. Regresaron al oasis para pasar la noche y Santiago decidió seguir su destino, decisión que compartió con el alquimista. A la mañana siguiente, retomaron el viaje antes del amanecer, internándose nuevamente en el desierto. Santiago se sentía abatido por la ausencia de Fátima, pero el alquimista lo animó a avanzar, asegurándole que si el amor de Fátima estaba destinado a ser, así sería. Santiago aprendió mucho del desierto. Evitaban las zonas de guerra y en ocasiones incluso el olor a la sangre anunciaba batallas cercanas. Avanzando con cautela, se aproximaron al final del viaje, donde una vasta extensión del desierto estaba envuelta en una violenta contienda. A lo largo del trayecto, Santiago experimentó múltiples momentos de conflicto interior, oscilando entre la alegría y la tristeza. El alquimista lo escuchaba con atención y le ofrecía consejos que ayudaban a Santiago a mantener una actitud positiva mientras avanzaba hacia su destino. A partir de lo aprendido en experiencias pasadas, Santiago comprendió que aquel viaje formaba parte de un plan mayor, escrito por manos invisibles que trazan la vida de cada ser humano. Aprendió que el miedo al sufrimiento y al fracaso es más grande que el sufrimiento y el fracaso mismos. En paz consigo mismo, compartió estas reflexiones con el alquimista, quien le dijo que estaba completamente preparado para su destino, pero que aún le quedaba una última lección: estar dispuesto a poner a prueba todo lo aprendido hasta entonces. Esto se debía a que toda búsqueda comienza con la suerte del principiante, para asegurar que las enseñanzas queden grabadas para siempre. Pronto llegó el día de la prueba. Fueron rodeados por una tribu, llevados ante su jefe e interrogados. Para salvar sus vidas, el alquimista entregó todo el oro de Santiago a la tribu y afirmó que el muchacho poseía el poder de transformarse en viento. Si fracasaba, podrían matarlos en el plazo de 3 días. Todo aquello desbordó a Santiago, que se sintió aterrorizado ante lo que estaba por venir. Al finalizar el primer día, Santiago confesó al alquimista que no sabía cómo transformarse en viento. El alquimista respondió que ese era un problema de Santiago, pues él mismo sí conocía la magia. Durante el segundo día, Santiago pasó el tiempo en lo alto de una montaña, dialogando con el desierto. Cuando llegó el momento de demostrar su poder en el tercer día, pidió ayuda al desierto. El desierto le planteó preguntas, a las cuales Santiago respondió con valentía, aceptando colaborar. Entonces el desierto le indicó que buscara la ayuda del viento. Cuando Santiago se dirigió al viento, este también le formuló preguntas, y Santiago volvió a responder con coraje. Santiago logró convencer al viento para que soplara con tal fuerza que pudiera pedir ayuda al cielo. El viento accedió y comenzó a soplar con furia. Luego Santiago habló con el sol, persuadiéndolo para que brillara con mayor intensidad. El sol le sugirió que hablara con la mano que había escrito todas las cosas. Santiago oró en silencio, sintiéndose unido al alma de Dios,
y comprendió que él también albergaba dentro de sí el alma divina. Entendió el secreto. Ningún individuo conoce plenamente su propósito, porque todo está escrito por un poder supremo. Algunos llegan a comprenderlo, quienes no lo hacen, perecen. Al tomar conciencia de este misterio, Santiago dejó de percibir diferencias entre él mismo y la mano que escribe los destinos. Se habían vuelto uno solo. En el instante en que esta revelación lo atravesó, logró transformarse en viento con la ayuda divina, asombrando a todos y ganando la apuesta. Santiago y el alquimista fueron liberados, y la tribu les proporcionó guardias que los acompañaron durante el tramo del camino que ellos desearon. Llegaron a un monasterio, donde se despidieron de los guardianes y continuaron su marcha. El alquimista le mostró a Santiago un método capaz de transformar el plomo en oro. Luego se separaron. El alquimista regresó al oasis, mientras Santiago prosiguió solo su búsqueda del tesoro, guiado por su corazón. Finalmente llegó a las pirámides. Abrumado por la emoción, rompió en llanto, y allí donde cayeron sus lágrimas, vio un escarabajo, considerado en aquella región un símbolo de Dios. Tomándolo como un nuevo presagio, comenzó a cavar, pero no encontró nada. Entonces aparecieron unos hombres de una tribu que regresaban de la guerra, y se llevaron todo el oro que Santiago poseía, aquel que el alquimista le había entregado como regalo de despedida. Lo golpearon y le ordenaron que cavara más profundo. Santiago les habló de su sueño, del tesoro enterrado en ese lugar, pero ellos se burlaron, convencidos de que los sueños no se cumplen. Antes de marcharse, el jefe de la tribu mencionó su propio sueño. Había soñado con un tesoro escondido en una iglesia en España, en una habitación en ruinas donde crece una higuera sicomoro. Al escuchar esto, Santiago rió de alegría, pues comprendió que ese era exactamente el lugar donde había comenzado su viaje. El tesoro era real, pero para descubrirlo había sido necesario recorrer un largo camino hasta las pirámides y aprender a través de otro. De no haber seguido su destino, jamás habría descubierto el tesoro oculto en su propia tierra. Epílogo. Santiago regresó a la iglesia y desenterró el tesoro. Luego visitó a la mujer gitana para cumplir su promesa y entregarle la 10ª parte. Después percibió un olor familiar, un recuerdo persistente. Era la fragancia de Fátima, que parecía quedarse en sus labios como una memoria viva. «Voy a volver, Fátima», dijo en voz alta, anhelando reencontrarse con su amor. Así llegamos al final del encantador viaje de Santiago, un relato colmado de simbolismo y enseñanzas vitales que resuenan en cada uno de nosotros, de la mano de El alquimista de Paulo Coelho. Es un suave recordatorio de que en ocasiones, para encontrar nuestro mayor tesoro, no necesitamos buscar más allá de nosotros mismos, sino comprender la esencia de quienes somos en realidad. Si este resumen del Camino de Santiago ha tocado tu corazón o ha reavivado una llama interna, nos encantaría conocer tus impresiones. No dudes en compartir tus reflexiones en la sección de comentarios. Sigamos juntos este camino de exploración e inspiración. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más resúmenes y conversaciones sobre las historias que nos conmueven y nos transforman. Hasta nuestra próxima aventura, sigue persiguiendo tus sueños y mantente siempre atento al lenguaje del mundo. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.